Hoy vamos a ver los adjetivos. Los adjetivos son palabras que modifican al sustantivo y concuerdan con él en género y número. Género, femenino, masculino y número singular o plural, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser su hermosa mirada. Hermosa es un adjetivo que está en femenino del singular y mirada es un sustantivo que también está en femenino del singular. O si no, sus hermosos ojos. ¿Sí? Hermosos es un adjetivo que está en masculino del plural y ojos es un sustantivo que también está en masculino del plural. Yo no puedo decir los barcos son lindos, ¿no? Tendría que decir los barcos son lindos. ¿Sí? Tiene que haber una concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Los adjetivos, como los sustantivos, son palabras compuestas por una raíz que contiene el significado básico del término y por terminaciones o desinencias, como se le dice, que indican el género y el número. Por ejemplo, magnífica, ¿sí? La raíz es magnific, ¿sí? Y la A me va a indicar que está en femenino del singular, ¿sí? O si no, puede ser magníficos, ¿sí? Entonces la raíz sería magnific y O y S me va a indicar que está en masculino por la O y por la S me doy cuenta que está en plural, ¿sí? Género de los adjetivos. El género indica si es, como dijimos anteriormente, masculino o femenino. Pero también hay adjetivos de una sola forma que acompañan sustantivos en masculino y en femenino. Por ejemplo, este adjetivo, brillante, ¿sí? Que puede acompañar al sustantivo metal o tela. Yo puedo decir el metal brillante o puedo decir la tela brillante, ¿sí? Otro ejemplo parecido al que vimos recién puede ser el adjetivo amable, ¿sí? Yo puedo decir el gesto amable o la actitud amable. Después tenemos los adjetivos de dos formas, ¿sí? Que tienen un morfema para el masculino y otro para el femenino. Por ejemplo, espectáculo divertido, ¿sí? O película divertida, ¿sí? Cuando yo hablo de morfema, me refiero a la última palabrita, por ejemplo, en este caso el adjetivo, que me va a indicar si está en femenino o masculino, o si está en singular o plural. Por ejemplo, en divertido, termina en O, me indica que está en masculino del singular, ¿sí? O en divertida, que está en femenino del singular, ¿sí? Después tenemos el número de los adjetivos. Para formar el plural de los adjetivos se agregan las terminaciones S cuando la palabra termina en vocal y ES cuando la palabra termina en consonante o vocal acentuada. Por ejemplo, nuevo, para pasar al plural, es un adjetivo que está en singular, ¿sí? Y para pasarlo al plural tengo que decir nuevos, le agrego la S. O si yo tengo, por ejemplo, mejor, le tengo que agregar ES, quedándome mejores. Los adjetivos calificativos acabados en Z forman el plural en ses, ¿sí? Por ejemplo, veloz sería el plural veloces o feroz sería feroces, ¿sí? Concordancia entre un adjetivo y varios sustantivos. Si el adjetivo modifica varios sustantivos de distinto género, debe concordarse en masculino plural. Por ejemplo, su esfuerzo y dedicación extraordinarios son admirables, ¿sí? Si el adjetivo se ubica antes de varios sustantivos a los que modifica, concuerda con el más cercano. Por ejemplo, su extraordinaria dedicación y esfuerzo son admirables. Ahora vamos a ver las clases de adjetivos según su significado.
Los adjetivos, según caractericen o agreguen información al sustantivo al que se refieren, pueden ser connotativos o descriptivos, como por ejemplo bueno, pésimo, maravilloso, o no connotativos o no descriptivos, ¿sí? Como por ejemplo este, aquel, nuestra, ¿sí? A su vez, los adjetivos descriptivos o connotativos se clasifican en calificativos, numerales y gentilicios. Los calificativos expresan una cualidad que indica un modo de ser o de estar, ¿sí? Pueden aportar una nueva idea que especifica el significado del sustantivo o realzar una propiedad que el sustantivo ya posee. Por ejemplo, la niña simpática, ¿sí? O la fruta dulce. Después tenemos los numerales, que se refieren a una cantidad o a un orden numérico de los sustantivos a los que modifican. Dentro de los numerales tenemos los cardinales, los ordinales, múltiplos, partitivos y distributivos. Los cardinales expresan una cantidad o un número exacto, ¿sí? Por ejemplo, los 2 hermanos o hace 7 días, ¿sí? Es el número escrito. Después tenemos los ordinales, que expresan un orden numérico, por ejemplo, el 7º día o el primer premio, ¿sí? Después tenemos los múltiplos, que expresan multiplicación, como por ejemplo la porción doble o la triple capa, ¿sí? Partitivos, que expresan división, como por ejemplo el 1/4 kilo de helado o la media manzana, ¿sí? Y por último, dentro de los numerales tenemos los distributivos, que expresan distribución, ¿sí? Por ejemplo, cada jugador o jugaron ambos equipos, ¿sí? Y dentro de los descriptivos o connotativos nos quedan los gentilicios, que indican el lugar de origen del sustantivo al que modifican. Para formarlos se agregan sufijos como ¿sí? Pueden ser inglés, australiano, australiana, bonaerense, chaqueño, chaqueña, peruano, peruana, santafesino, santafesina, ¿sí? Después tenemos los adjetivos no connotativos o no descriptivos, que se clasifican en demostrativos y posesivos. Los adjetivos demostrativos acompañan al sustantivo para indicar la proximidad o la lejanía en relación con el emisor y el receptor. Por ejemplo, cuando está cerca del emisor, se caracteriza por los siguientes adjetivos: este, esta, esto, estos o estas, ¿sí? Un ejemplo puede ser este auto azul, ¿sí? Significa que está cerca del emisor, el receptor. Distancia intermedia, cuando encontramos adjetivos como ese, esa, eso, esos o esas, ¿sí? Un ejemplo, ese marcador. O cuando está lejos de ambos, que pueden ser los siguientes adjetivos: aquel, aquella, aquello, aquellos o aquellas, ¿sí? Por ejemplo, aquel camión estaba estacionado, ¿sí? Esos son los adjetivos demostrativos. Después, los adjetivos posesivos son un tipo de adjetivos que acompañan al sustantivo para indicar a quién pertenece. Por ejemplo, mi mochila, tu ropa, su trabajo o sus trabajos, ¿sí? Nuestro, nuestra, nuestros o nuestras, ¿sí? Son también adjetivos posesivos. Un ejemplo de estas últimas puede ser nuestra obligación, ¿sí? Y lo último que vamos a ver son los grados de significación del adjetivo. Si una característica, una propiedad, una cualidad se posee en mayor o en menor intensidad o en mayor o menor grado. Por ejemplo, cuando alguien afirma que una casa es grande, podría haberse dicho que es más grande que otras casas o que es grandísima. Estas diferencias se expresan mediante los grados de significación de los adjetivos calificativos, y son 3: positivo, comparativo y superlativo.
Positivo expresa la propiedad del sustantivo sin indicar intensidad. Por ejemplo, Mariana es simpática. Comparativo compara el grado con que dos o más seres u objetos poseen una misma cualidad. Y dentro de este encontramos tres tipos: de inferioridad, de igualdad y de superioridad. De inferioridad, un ejemplo puede ser: Mariana es menos simpática que su hermana. De igualdad puede ser un ejemplo: Mariana es tan simpática como su hermana. O superioridad puede ser un ejemplo: Mariana es más simpática que su hermana. ¿Sí? Y por último, el superlativo, que expresa la mayor intensidad de una cualidad. ¿Sí? Un ejemplo de esto puede ser: Mariana es simpatiquísima. ¿Sí? Cuando se le agrega el sufijo ísimo o ísima. En este caso, simpatiquísima. O por ejemplo puedo decir: Mariana es muy simpática. ¿Sí? O cuando agrego formas coloquiales como súper, re, ultra. ¿Sí? Yo puedo decir: Mariana es súper simpática. Eso vimos hoy, vimos los adjetivos. Espero que hayan entendido, y cualquier consulta pueden escribir por mensaje.